La llegada a Al-Ándalus de plantas desconocidas enriqueció enormemente y dio gran diversidad a la agricultura peninsular. Lo mismo ocurriría más tarde en el resto del continente europeo. En el Tratado de Agricultura de Ibn al-Awan se citan más de 400 especies vegetales diferentes cultivadas en Al-Ándalus. En el siglo I no había más de 150 si hacemos caso a los datos del romano Columela. Esta diferencia da idea del gran número de plantas introducidas en época andalusí. Más tarde, tras la desaparición de Al-Ándalus, dejaron de cultivarse muchas de estas plantas que con el tiempo pasaron a ser consideradas malas hierbas. En el siglo XVI, Alonso de Herrera cita ya solo 120 especies agrícolas, es decir, 280 menos que en época andalusí. Y eso que por entonces ya se habían introducido numerosas plantas de América desconocidas en Al-Ándalus, como la patata o el tomate. La imagen del litoral marítimo granadino es inseparable de los sembrados de caña de azúcar. Esta planta fue introducida en Al-Ándalus desde Oriente por mercaderes árabes. No se conoce la fecha exacta, pero se cree que pudo llegar alrededor del siglo X. En ese momento debió ser adaptada al clima peninsular en algún jardín botánico. Más tarde existían grandes plantaciones tanto en la costa de Málaga y Granada como en la comarca valenciana de Gandía. Hoy, la zona de cultivo ha quedado restringida al litoral granadino, donde como cada año tiene lugar la cosecha, llamada zafra. Este nombre proviene del árabe safar, que significa periodo en el que maduran las cosechas. Los métodos de cultivo han variado poco a lo largo de 1000 años. Tras la recolección, la caña es acarreada de la única forma posible, con mulos hasta los camiones. En la factoría es elaborada el azúcar. Aunque utilizando maquinaria moderna y más efectiva, el sistema es prácticamente el mismo desde época árabe. En primer lugar, se realiza la extracción del jugo de caña mediante presión. Tras este primer paso, debe procederse a la evaporación de ese jugo hasta lograr que cristalice la sacarosa o azúcar. Junto a los nuevos cultivos introducidos por los andalusíes, se continuaron recogiendo los frutos del olivo que en época romana habían nutrido de aceite al imperio. Los musulmanes aprovecharon también todo tipo de árboles frutales. Junto a ellos crecían árboles productores de frutos secos como el avellano, el castaño, el nogal o el almendro. La vid no desapareció, pese a la prohibición contra el consumo de vino que establece el Islam. El trigo y otros cereales siguieron cubriendo grandes extensiones. Lo mismo sucedía con las legumbres. El interés de los pueblos islámicos por la agricultura iba a provocar la aparición de numerosos estudios científicos dedicados a las plantas, lo mismo para comprender sus propiedades curativas como para mejorar el rendimiento de las explotaciones agrícolas. Tantos y tan brillantes fueron los científicos que se dedicaron a esta tarea, que los historiadores están de acuerdo en hablar de una escuela agronómica genuinamente andalusí. La escuela agronómica andalusí inició su andadura en la Córdoba califal durante el siglo X. En su desarrollo iban a influir decisivamente dos libros científicos. El primero fue La materia médica de Dioscórides, llegada a Al-Ándalus desde Bizancio. El segundo fue El calendario de Córdoba, obra del andalusí Ari Ben Said. Estos y otros estudios posteriores convirtieron la agronomía en una ciencia global. Aunaba conocimientos de varias disciplinas
Desde la farmacopea y la medicina hasta la astronomía, sin olvidar las matemáticas, la física, la botánica y también la ingeniería. Una de las principales preocupaciones de estos científicos fue desarrollar técnicas de canalización, almacenamiento, distribución y obtención de agua. El pozo puede considerarse el sistema más sencillo para obtener agua subterránea cuando ésta escasea o simplemente no existe en la superficie. En el Museo Provincial de Córdoba hay una importante colección de brocales o bocas de pozo. Los andalusíes explotaron esta posibilidad al máximo. Los pozos son el sistema más primitivo para aprovechar acuíferos subterráneos. Lo más sencillo es elevar el agua a mano mediante cubos o pellejos de piel, con lo que la tarea es muy laboriosa. Pero aunque se puede contar con la fuerza de animales, el escaso rendimiento de este sistema obliga a buscar métodos más eficaces. Nos hemos desplazado hasta Puebla de Don Fadrique, al norte de la provincia de Granada, para conocer un sistema que ofrece mayor rendimiento que los pozos, la mina de agua. Este sistema consiste en realizar una galería en la tierra hasta dar con un acuífero. Es posible que los árabes exportaran esta técnica a Al-Ándalus, aunque es más probable que su llegada a la península fuese anterior. Si quisiéramos construir una mina, deberíamos comenzar excavando un túnel en el punto donde se supone va a aflorar el agua hasta llegar al venero. Es decir, deberíamos hacer un túnel de fuera a adentro. Aquí está el tesoro. Pero si se emplea el sistema contrario, el método de captación se denomina un canat. En el canat, el túnel se construye desde el lugar donde está el acuífero, llamado Pozo Madre, hacia el exterior. Se cree que el canat fue utilizado por primera vez en la Siria bizantina hacia el siglo IV. Los árabes lo conocieron a través de manuscritos científicos de la antigüedad y a su llegada a la península ibérica generalizaron su uso. El sistema se empleó y se emplea todavía en la construcción de acequias subterráneas como las existentes en la localidad granadina de Benamaurel. Para la construcción de pozos o minas, los andalusíes acudían al muqanni. Era una especie de ingeniero que averiguaba si había aguas subterráneas solo con estudiar la superficie. Los herederos de los muqanni son los zahoríes, personas capaces de detectar corrientes de agua bajo tierra. El nombre de este oficio se deriva directamente de la palabra árabe suharí, lo que emparenta esta práctica con Al-Ándalus. Pese a los siglos, la tradición continúa con hombres como Pedro Cores, quien vive en la comarca malagueña de la Axarquía. Pedro se vale de sencillas herramientas para realizar su trabajo. Una simple horquilla de cañas atadas con una cuerda le sirve para encontrar el agua. La radiación hace que los músculos se tensen por movimiento reflejo, levantando la horquilla.